en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía y emparentada con la aristocracia. El poeta reconocería más tarde que desde su infancia se habituó al placer de la conversación, ya que en su casa se hablaba mucho y bien, se hablaba para entretener y de una manera deliberada. Las tertulias en este salón, después de cenar, porque siempre todos hemos sido también muy noctámbulos, eran interminables y divertidísimas. De repente podía aparecer mi madre en bata a llevarse todas las botellas que había encima de la mesa, que inmediatamente intentábamos sustituir con otras cosas, pero esas tertulias podían durar hasta las 5, hasta las 4, hasta las 6 de la mañana. A los 19 años comenzó a escribir versos. Entonces estaba convencido de ser un genio. Quería llegar a ser poeta, a plantar cara a la vida escribiendo, porque a esa edad uno cree que todo es posible. Con el paso del tiempo, escribiría No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Su primer libro de poemas, según sentencia del tiempo, data de 1953. Desde entonces, su producción se caracterizó por la morosidad de las entregas. Escribió poco y lentamente, calibrando cada verso con la perfección de un orfebre. Toda la obra poética de Gil de Viedma cabe en las 175 páginas de Las personas de El Verbo, una perfecta muestra de literatura construida con las palabras necesarias. Los poemas de Jaime Gil de Viedma son el resultado de una especie de trabajo de buril, de trabajo realmente de un artesano que está bruñendo y limpiando una cosa. No creo que hagan falta más poemas. Ojalá los hubiera escrito, pero con los que ha escrito ya está en la historia de la literatura castellana. Durante su estancia en la Universidad de Barcelona, donde cursó estudios de Derecho, conoció a algunos de sus compañeros de generación, como Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente o José Manuel Caballero Bonal. A ellos, junto con otros escritores, se les conocería más tarde como la generación de los 50, la generación de los niños de la guerra o la Escuela de Barcelona, según el criterio de los estudiosos. La denominación Escuela de Barcelona es posterior a que estos poetas empiecen incluso a publicar libros. Ellos se habían conocido en el patio de la Facultad de Letras, donde antes estaba Derecho, y tenían pues unas inquietudes comunes que les llevaban muchas veces a huir de las soporíferas clases de entonces y a encontrarse en el bar de Juanito, y organizar allí precisamente una tertulia en la que ya empezaban a intercambiar textos literarios y sobre todo a intercambiar lecturas. Para ellos fue muy importante, por ejemplo, las lecturas de autores extranjeros, y esta es una característica precisamente de ese grupo de poetas que no se da en otros poetas de España de entonces, mucho más apegados a la tradición hispánica. Casi como respuesta de pura supervivencia, fueron hombres vitalistas que amaron la amistad fraguada en largas noches de copas eternas mientras brindaban por la vida y sus placeres. Hombres que dieron una enorme importancia al placer de hablar y a la conversación, algo que nunca se podrá censurar ni encorsetar. Que amaron la cultura y la literatura aventurándose entre las tijeras del censor. Y que amaron también a su país, de una forma extraña e irrepetible, impuesta por las circunstancias que les tocó vivir. A pesar de su rechazo a ser encorsetado, etiquetado en una denominación genérica, Gil de Viedma fue un auténtico hijo de su generación. Una generación que vio transcurrir su infancia en medio de una guerra civil y que pasó su adolescencia y juventud entre los escombros de todo tipo que dejó en su país esa guerra.
Gil de Viedma era uno más entre ellos, que recordó en poemas como Años triunfales las difíciles condiciones en las que se vivía por aquel entonces. Media España ocupaba España entera, con la vulgaridad, con el desprecio total de que es capaz, frente al vencido, un intratable pueblo de cabreros. Barcelona y Madrid eran algo humillado, como una casa sucia donde la gente es vieja. La ciudad parecía más oscura y los metros olían a miseria. Sus ciudades fueron Barcelona, Manila, donde residió ocasionalmente debido a su trabajo como secretario general de la Compañía de Tabacos de Filipinas, ocupación que le llegó por herencia familiar, y Nava de la Asunción, un pequeño pueblo segoviano donde él quiso que fueran enterradas sus cenizas. Allí pasó largas temporadas y parte de su infancia, que recordó en algún poema. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador. Y más allá continuaba el mundo con senderos de grava y cenadores rústicos, decorado de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. A pesar de que nunca renunció a sus orígenes y se definió siempre como representante de una burguesía liberal, él también, como el resto de sus compañeros de generación, apostó por la izquierda y el marxismo. En 1958 pretendió afiliarse al PC, sin conseguirlo a causa de su vida privada. Siguió para siempre definiéndose como un hombre de ideología izquierdista, aunque posteriormente, con lucidez y escepticismo, declararía que Marx le parecía un historiador genial, pero sus profecías de futuro las consideraba un auténtico disparate. Su obra es el resultado de una mezcla de equilibrio, buen gusto y hábil manejo de las palabras necesarias. Su expresión estuvo marcada por el distanciamiento intelectual y un lúcido y elegante sarcasmo, como si se defendiera de la lucidez que produce la inteligencia, utilizando el recurso de la ironía. Bueno, el perro total que estaba allí empezó a jugar con Jaime y le mordió un poco, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que Jaime le mordió la oreja y entonces el perro le mordió un poco más y al final acabaron el perro Argos y Jaime Gil de Viedma mordiéndose encima de la alfombra, que era una maravilla verlo porque ninguno de los dos quería hacer daño al otro, era puro y simplemente un juego, pero un juego casi, diría yo, helénico, vamos, cosa. Y digo esta anécdota porque podría contar muchísimas más, ¿no? Jaime era un hombre vital, divertido, un hombre que subía siempre el tono de las conversaciones, de las discusiones. Ironía que le llevó hasta el extremo de escribir un poema contra Jaime Gil de Viedma. Que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza, y la impaciencia, y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia. Tropezando con muebles, a tientas cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Hoy noble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble, que es amarse a sí mismo.
Este fragmento pertenece al poema contra Jaime Gil de Viedma y lo escribió Jaime en 1965 y narra, claro, una experiencia de desdoblamiento, eso es una experiencia de borrachera. A Jaime le gustaban las copas, le gustaba la conversación entre amigos, pero era sobre todo un hombre partidario de la felicidad y eso creo que es una lección muy interesante para todos nosotros. Al final, su obra fue fiel reflejo de su vida y uno de sus más bellos poemas, De Vita de Beata, fue como una premonición exacta del final de una vida intensa, que terminó en un retiro solitario en su casa del pueblecito de Ultramor. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda, y memoria ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Sobre la mala noticia de la muerte de Gil de Viedma, prevalecerá para siempre la buena noticia de la obra que nos ha dejado, y las bien construidas ruinas de su bella inteligencia seguirán siendo visitadas en soledad, silencio y admiración.